El Unabomber. Nuestras creencias por lo general suelen ser una excelente fuente de motivación a la hora de hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando nuestras creencias nos empujan a cometer actos que atenten contra los demás? Hoy, en Crímenes del Mundo, te traemos el caso de Theodor Kaczynski, o como sería bautizado con el tiempo, el Unabomber. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Theodor Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Formaba parte de una familia de la segunda generación polaco-estadounidense. Sus padres se llamaban Theodor Richard Kaczynski y Wanda Teresa Dombeck. Su infancia transcurrió normalmente. Kaczynski fue al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago desde primer a cuarto grado. Después se cambió al Colegio Evergreen Park Central para cursar desde quinto hasta octavo grado. En este colegio se le realizó una prueba de inteligencia llevada a cabo en quinto grado, que demostraría que tenía un cociente intelectual de 167, lo cual es bastante alto. Es decir, tenía una inteligencia superior. Gracias a eso se le permitió saltarse el sexto grado y asistir directamente a séptimo. Tiempo después, Kaczynski diría que este acontecimiento marcó su vida para siempre, señalando que le costó encajar en la clase de los mayores y que era sujeto a violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos, es decir, sufría bullying. De niño, Kaczynski tenía miedo de la gente y de los edificios. Jugaba con otros niños, pero en realidad no se compenetraba muy bien con ellos, es decir, era poco sociable. No tenía las habilidades sociales que normalmente en los niños suelen demostrar. En un momento su madre estaba tan preocupada por su desarrollo social que consideró ingresarlo en un estudio para niños autistas dirigido por Bruno Bettelheim. Pero al final decidió no hacerlo después de ver la forma abrupta y fría con la que Bettelheim trataba a los pequeños. Gracias a su avanzado intelecto, Kaczynski pudo avanzar rápidamente en el sistema educativo, terminando su secundaria a la edad de 15 años y entrando a la universidad con tan solo 16. Solicitó una plaza en Harvard, la cual pudo conseguir. Durante su estancia en Harvard, Kaczynski recibió clases del afamado profesor de lógica Willard Quine, convirtiéndose en el primero de la clase de Quine con una nota final de 98.9. También participó durante varios años en estudios de personalidad llevados a cabo por el Dr. Henry Murray. A los estudiantes que participaban en este proyecto subvencionado por la CIA, que llevaba a cabo el Dr. Murray, el llamado MK Ultra, se les decía que debían discutir sobre filosofía con sus compañeros en el estudio, pero en realidad estaban siendo sometidos a una prueba de estrés que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mando anónimo. Durante la prueba, los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que monitoreaban sus respuestas psicológicas, mientras se les mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. Todo esto era filmado como grabado en audio, y más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira e impotencia, volviendo a reproducir sus palabras. Las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Los abogados de Kaczynski, años después, atribuirían parte de su inestabilidad emocional y aversión al control mental a su participación en este estudio. Luego de graduarse de Harvard, se matriculó en la Universidad de Michigan, donde haría un doctorado en matemáticas. Aquí resolvería un problema matemático complejo que ni siquiera uno de sus profesores había podido resolver. Gracias a su destacada destreza académica, consiguió el puesto de profesor asistente e impartió clases a alumnos no licenciados. Para las personas de su entorno académico y familiar, terminaría siendo un académico reconocido, puesto que ya tenía incluso artículos publicados y demás. Pero todo esto cambió de forma abrupta en 1969,
cuando volvió a casa de sus padres y posteriormente se fue a las montañas a vivir en una cabaña apartada de todos. Comportamiento de genio. Esto era lo que muchos decían, asociando su comportamiento con las excentricidades que muchos grandes eruditos han tenido. Pero esto estaba lejos de ser así. En realidad, esta cabaña se convertiría en el centro de operaciones de una mente perturbada, que estaba dispuesta a hacer daño para materializar sus creencias. La primera carta bomba enviada por Kaczynski fue a finales de 1978 al profesor de Ingeniería de Materiales Buckley Christ, en la Universidad de Northwestern. El paquete fue encontrado en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago, con el remitente a nombre de Christ. El paquete fue enviado de vuelta supuestamente a Christ. Sin embargo, cuando Christ recibió el paquete, se percató de que la letra de la dirección no era la suya. Bajo sospechas, llamó a Terry Marker, un policía del campus, quien abrió el paquete, el cual explotó inmediatamente. A pesar de que solo fue levemente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital. El atentado inicial de 1978 le siguieron otros con cartas bombas dirigidas a agentes de aerolínea. En 1979 colocó una bomba en el equipaje del vuelo de American Airlines 444, el cual era un Boeing 727 que volaba desde Chicago hasta Washington, D.C. La bomba comenzó a humear, lo que forzó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por inhalación de humo, y un fallo en el mecanismo temporizador fue lo que provocó que no explotara. Las autoridades dijeron que tenía suficiente potencia como para devastar el avión. El FBI se hizo cargo del caso, debido a que atentar contra un avión es un delito federal, y fue aquí donde se le acuñó el nombre de una bomber, pues había atacado una universidad y un avión. Nada original el nombre, de hecho. Posterior a estos ataques, el Unabomber inició una escalada de atentados con bombas cada vez más perfeccionadas que terminarían causando daños y pérdidas de vida. El 10 de junio de 1980, envió una carta a la ciudad de Lake Frost y terminó hiriendo con cortes y quemaduras severos en la mayoría del cuerpo y de la cara al presidente de nada más y nada menos que de United Airlines, para luego, el 8 de octubre de 1981, enviar una carta explosiva a la Universidad de Utah. Afortunadamente, este dispositivo fue desactivado por la policía. El 5 de mayo de 1982, envió una carta bomba a la Universidad de Vanderbilt. Este paquete fue recibido por Janet Smith, quien era una secretaria universitaria. Al abrir el paquete, recibió quemaduras graves en las manos y heridas de metralla en el cuerpo. Posteriormente, el 2 de julio de 1982, envió una carta al profesor de ingeniería Diógenes Angalakos, que sufrió quemaduras y heridas graves de metralla en las manos y la cara. Luego de este ataque, tomó una pausa de 3 años hasta 1985, cuando volvió a enviar un paquete bomba a la Universidad de California en Berkeley. Allí resultó herido John Hauser, quien era un estudiante de posgrado. Sufrió la pérdida de 4 dedos y corte en una arteria del brazo derecho, pérdida parcial de la visión del ojo izquierdo, heridas que lo acompañan hasta el día de hoy. El 13 de junio de 1985, el Unabomber envió un paquete a la sede de la compañía Boeing en el estado de Washington. Este paquete no explotó debido a que fue desactivado. En el mismo 1985, pero esta vez el 15 de noviembre, envió un paquete bomba a la Universidad de Michigan. En este resultaron heridos James McConnell y Niklaus Swino, el primero profesor de psicología y el segundo asistente de investigación. El primero tuvo la pérdida temporal del oído y el segundo sufrió quemaduras y heridas de metralla. El 11 de diciembre de 1985, volvió a atacar en Sacramento, California. Esta vez fue un pobre hombre, quien era el dueño de una tienda informática, llamado Hugh Scruton.
Lamentablemente, falleció a consecuencia de la explosión provocada por el paquete bomba. Posteriormente siguió cometiendo atentados hasta el año 1995, en los cuales 2 personas más perdieron las vidas. Ellos fueron Thomas J. Moser, quien era un ejecutivo de publicidad en la empresa Burson Marsteller, y Gilbert Brent Murray, quien era un cabildero del sector maderero. Ambos murieron a consecuencia de las explosiones provocadas por los paquetes enviados por el Unabomber. Durante 17 años, este hombre mantuvo nerviosos y asustados a buena parte del país. Nadie quería ser la siguiente víctima del Unabomber. Durante todo este tiempo, las autoridades estuvieron tratando de atraparlo, pero hacerlo era una tarea difícil. Los materiales para las bombas podrías encontrarlos en cualquier tienda de materiales. Los ataques eran en distintos lugares del país y aparte las técnicas de investigación no tenían el desarrollo que tienen hoy en día. En 1995, el Unabomber mandó una carta al New York Times. En este pedía que publicaran un manifiesto donde explicaba el porqué de sus ataques, y a cambio, él se comprometía a no mandar más bombas. El periódico dudó por semanas, pero al final decidieron sacar el artículo, con la esperanza de que quizá alguien pudiera reconocer su letra o algo en el escrito que pudiera ayudar a su captura. Luego de la publicación, los teléfonos del New York Times y del FBI estaban saturados con llamadas de personas que decían saber quién era el criminal, pero todas llevaban a callejones sin salidas. Todas, excepto una, la cual, irónicamente, en un principio había sido descartada. Resulta que el hermano de Theodore, David, pudo leer el artículo y reconoció una frase usada por su hermano en este manifiesto. La frase era: "No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola". Puede parecer algo trivial, pero David, al único que conocía que usaba esa frase era a su hermano Theodore, hermano que había dejado una vida académica envidiable y que ahora vivía como ermitaño en el bosque. Este se comunicó con el FBI y les explicó sus sospechas, pero el FBI le dijo que era ridículo pensar que alguien en medio de una montaña lejos de todo pudiera planear y ejecutar estos crímenes. Pero resulta que luego del segundo atentado se había hecho un perfil psicológico del posible agresor y se le consideraba una persona de inteligencia superior con posibles altos estudios y algo solitario. ¿Les parece conocido ese perfil? Luego de revisar los antecedentes de Theodore, se dieron cuenta que éste encajaba con el perfil que se había hecho en un principio y que también había sido descartado por la investigación para seguir una investigación donde se creía que el posible agresor era un ex empleado de aerolínea que estaba molesto con sus jefes. ¡Qué ironías las de la vida! A Theodore lo detuvieron el 3 de abril de 1996 y al comprobar las pertenencias que habían en la cabaña, dedujeron que los actos habían sido premeditados. También encontraron su diario y un cuaderno de notas en el cual se describía la fabricación de sus bombas. Este fue llevado a juicio y a pesar de que la defensa trató de argumentar sobre la base del daño psicológico que éste habría recibido en los famosos experimentos MK-Ultra, la evidencia era avasallante, por lo que al final terminó condenado a cadena perpetua. Fue trasladado días después a la prisión de máxima seguridad de Colorado y permaneció allí hasta el 10 de junio de este año, debido a que luego de una revisión de su celda, los guardias lo encontraron sin vida. Resultó que luego de décadas de encierro, este se quitó la vida. Con este último acto se cerró el último capítulo de la historia de un hombre que mantuvo en jaque al FBI y a la policía por nada más y nada menos que 17 años. ¿Las razones de sus crímenes? Este se había vuelto un neoludista, es decir, una persona que cree que el avance tecnológico nos terminará llevando a la decadencia social. Y al igual que muchos otros en el mundo,
parecía estar dispuesto a derramar la sangre de personas inocentes para conseguir ser escuchado. Esto nos demuestra que muchas veces nuestras creencias pueden terminar causando mucho daño y es necesario ponernos a pensar. ¿Vale la pena de verdad sacrificar a otras personas simplemente para que nuestra voluntad se imponga? Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.